Estamos con el candidato a intendente, el ingeniero César Mari, perteneciente al Nobel Partido Cabildo Abierto, que ahora va dentro del lema con el Partido Nacional compitiendo en estas próximas elecciones departamentales que tenemos ahora nomás el 27 de septiembre. Un candidato que se lo identifica como un participante nuevo en el ruedo político salteño. Entonces, tal vez empezar por ahí, César, que nos cuente un poco de su vida, de su profesión y cómo es que se arrima a este ruedo político. Cómo no, con mucho gusto. Soy salteño, nací en el medio rural, me crié en el medio rural, fui a escuela rural, primero la número 69, que está en la zona de Colonia Arriaga, muy cerca del pueblo de Garibaldi, que hoy se está haciendo famoso porque el presidente el próximo 7 de septiembre va a inaugurar unas instalaciones para el cáñamo medicinal, muy cerca de ahí. Luego, por diferentes motivos, mis padres se trasladaron a la zona de Nueva Espérides, frente al aeropuerto de Nueva Espérides, y allí me desarrollé hasta los 12 años, porque fui a la escuela número 35 de Nueva Espérides, y luego comencé el Liceo Osimani, y para ello me tuve que trasladar a vivir con mis abuelos a Salto, porque mis padres seguían en el medio rural, y de allí cursé buena parte del liceo hasta que mis padres fueron hacia la ciudad, y bueno, de allí junto con mis padres cursé todo el secundario. Soy bachiller de abogacía, egresé en el año del centenario del Instituto Politécnico Simón y Llerena, en el año 1973 fui bachiller de abogacía. Pero termina siendo Hice un curso, ingeniero. exacto. Después hice un curso vocacional y me pareció que la abogacía no era mi carrera. Mis padres siempre estuvo en el medio rural. Trabajé un año con mi padre en el medio rural. Y un buen día, volviendo, recuerdo de un baile con un primo mío en 1975, me lo acuerdo perfectamente, se comentó que venía a Facultad de Agronomía a Salto. Y ese día dije, perfecto, voy a hacer agronomía. Por lo tanto, revalidé materias, hice en aquel momento el plan 41 de Osimán y Llerena, así que hice el preparatorio de agronomía, revalidando materias. Y a partir del año 1977 me incorporé a la Facultad de Agronomía, 2 años en Salto, y luego desde el tercer año hasta finalizar la carrera en Montevideo. Formé mi primera familia, de la cual tengo 3 hijos en Montevideo, son todos nacidos en Montevideo, y allí me quedé 15 años en Montevideo. Me recibí y me quedé trabajando en lo que es hoy la Dirección Nacional de Minería y Geología. Ajá. Hasta el año 90, del año 80 hasta el año 90, es decir que buena parte de mi vida estudiantil fue bajo dictadura militar, con todo lo que significaba aquello, era muy difícil, sobre todo en Montevideo. Y bueno, por allá por el año 90, recuerdo en tiempos del presidente Sanguinetti, yo fui el director de división más joven de la Administración Central, llegué a director de división geofísica en la Dirección de Minería y Geología, y solicité un contrato como director de división, y se me fue negado 2 veces en el gobierno del presidente Sanguinetti. La segunda vez que se me negó, hablé con un colega, que ahora tristemente ha desaparecido, joven, a los 55 años, que fue el ingeniero Rubí Beretta, que era extensionista acá en Salto, en la parte de cultivos protegidos, y le planteé la posibilidad de que quería venirme para Salto y a trabajar de agrónomo, porque hasta ese momento era un agrónomo que trabajaba en geología. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí dije que iba a renunciar en dirección de minería y geología. No me dejaron porque yo en ese momento era asesor del ministro de Industria y Energía en todo lo que era proyectos internacionales. Entonces pedí una licencia sin goce de sueldo para venirme. Me dijeron que terminaban los 6 meses allá y yo me volvía otra vez y le dije, no me conocen, no vuelvo. Entonces cuando terminó la licencia sin goce de sueldo, 6 meses, renuncié y nunca más me fui de Salto y me dediqué de pleno hasta el día de hoy a la agronomía, ¿no? Esa es un poco Propiamente. la historia. ¿Eh?
Exactamente. ¿Y qué lo lleva a meterse ahora en esta arena que hasta le puede ser ajena, ¿no? Porque estuvo siempre en la parte profesional como agrónomo y Exacto. ahora meterse en esto? ¿Qué lo motivó? Bien, nunca fui de hacer una sola cosa. Cuando estaba en dirección de minería y geología, tuve la oportunidad de conocer al doctor Hugo Batalla, recién ingresada a la democracia. Me incorporé al Partido por el Gobierno del Pueblo en aquel momento, y parte de ese programa que luego fue llevado por Hugo Batalla, el programa cuando fue a la vicepresidencia con el doctor Sanguinetti, Ujú. yo fui uno de los que escribió dentro del programa de ese gobierno, por el país que queremos, se llamaba ese programa, escribí todo lo que referente a la política de recursos naturales del Uruguay, básicamente la minería, que era mi fuerte en ese momento. Así que desde ese momento indirectamente participé en política, obviamente como asesor, nunca desde el punto de vista, digamos, de candidato a nada. Posteriormente, al venirme para Salto, conocí en una asociación, en una fiesta de la Asociación Rural de acá de Salto, al doctor Jorge Valle, recién electo presidente de la República. En ese momento yo pedí una entrevista con él porque quería plantearle la problemática que aún hoy existe y creo que se ha agravado, donde el negocio de la horticultura y sobre todo de la horticultura protegida estaba pasando por un mal momento, ¿no? Donde se veía que se estaba concentrando la demanda en grandes superficies y acá se estaba atomizando la oferta en pequeños predios de pequeños y medianos productores, lo cual dificultaba la negociación y nos ponía en manos de la intermediación que hasta el día de hoy sucede en el mercado modelo. Ujú. Allí en ese momento el doctor Jorge Valle me dice, se me está ocurriendo una maldad, pero no se la voy a contar. De ahí nace lo que se llama luego una ley, que es el proyecto de reconstrucción y fomento granjero, que grava con el IVA a las frutas y verduras importadas. Y con esas frutas y verduras importadas se creó ese fondo. En ese momento, yo diría a la suerte de que en el año 2002, poquito antes de primeros días del 2002, ocurrió un tornado muy grande en el sur, donde arrasó prácticamente con todo. En ese momento, un buen día, yo era productor, también estaba trabajando, tenía una chacra y además asesoraba, y y un buen día apareció el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en mi casa, ¿no? El doctor Gonzalo González en ese momento. Y venía a proponerme de que me hiciera cargo de la presidencia de la Junta Nacional de la Granja, que se lo había pedido el doctor Jorge Valle. ¿Usted Fíjese que yo vivía había en tenido, Salto para ese entonces? por supuesto, yo ya estaba en Salto y trabajando en Salto, por supuesto. Yo vine a Salto en el año 90. Volví a Salto en el año 90. Esto fue en el 2002, plena crisis del Sí, 2002. sí, sí, plena crisis. Bueno, en ese momento me piden que si me podía hacer cargo de la Junta Nacional de la Granja, en la presidencia. Lo pensé, al principio dije que no, que yo estaba muy ocupado acá y que realmente no quería agarrar tanta responsabilidad. Y mi señora en ese momento me dice, pero te están llamando permanentemente ministros, diputados, senadores, preguntándote sobre la política granjera y una vez que tú lo podés llevar adelante, Claro. este, tenés una oportunidad. Y digo, bueno, pero es un sacrificio porque te vas a quedar la mayor parte del tiempo sola acá, ¿verdad? Entonces, me convence y acepto el desafío y fui presidente de la Junta Nacional de la Granja hasta el año 2004, que después vinieron las elecciones y ganó el Frente Amplio. Tengo que decir también que gente del Frente Amplio me pidió que permaneciera en el cargo y yo decliné amablemente porque consideraba de que pensábamos muy distinto Ujú. y creo que a la gente del Frente Amplio y sobre todo en aquel tiempo donde el Frente Amplio accede por primera vez al gobierno, no le iba a resultar muy simpático que alguien que venía del Partido Colorado
ocupara un puesto tan relevante dentro de la Granja Nacional. Por lo tanto, nos volvimos. Eso le iba a puntualizar, que por lo que Sí, veo, usted tiene un origen colorado. sí, señor, tengo un origen colorado, soy admirador del doctor Jorge Valle, por supuesto. Fue, creo que desde el punto de vista personal, quien me motivó a hacer política, aunque fuera de los partidos. Siempre tuve una actividad política y realmente al lado del doctor Jorge Valle aprendí muchísimo. Creo que sin ninguna duda es el último gran estadista que tuvo este Uruguay. Creo que algún día se lo van a tener que reconocer así, porque sin el doctor Jorge Valle no se hubiesen sorteado aquella crisis de la forma que se sorteó, y en el 2003 ya estábamos creciendo a unos ritmos impresionantes, ¿no? Creo que algo parecido, y me desvío un poquito, pero me parece que es válido, algo parecido ha pasado ahora con el tema de este nuevo gobierno presidido por el presidente Luis Lacalle Pou, donde, por suerte, el Uruguay tiene un presidente con ese temple. No sé lo que hubiese pasado con el Uruguay y la pandemia y la situación económica de este país si no hubiésemos tenido un presidente con el temple con el que encaró este gobierno Luis Lacalle Pou. Me hace acordar muchísimo a la época donde el doctor Jorge Valle, imagínense qué similitudes. En aquel momento, el doctor Vázquez le pide al doctor Jorge Valle que se declarara en default, como se declaraba en Argentina. El doctor Jorge Valle, lejos de hacerle caso, envía en aquel momento al ministro Fernández Feingold, que era en aquel momento era el canciller de Estados Unidos, a hacer tratativas con el gobierno de Estados Unidos. Era embajador en Estados Unidos. Lo envía a hacer contactos con la embajada y con el gobierno de Estados Unidos, y de ese contacto y de la confianza que en ese momento se le tenía al Uruguay fue que vinieron 1.200 millones de dólares en un avión en efectivo para comenzar a salir de la crisis. 1.500 fueron. 1.500, exactamente, 1.500. El salvataje del sistema bancario uruguayo. Exactamente. Bueno, mire qué similitud. En este momento, cuando nos ataca la pandemia, nos llega el coronavirus, lamentablemente, como le llegó a todo el mundo. El doctor Vázquez, médico, le aconseja al presidente de la República, junto con otros asesores, de que declare la cuarentena total. Y el doctor Lacalle Pou, lo dijo él públicamente, solo y antes sí, decide que no podía coartar la libertad de los uruguayos, y que iba a confiar en la buena fe y en el buen comportamiento de los uruguayos, y que íbamos a salir sin la cuarentena total, que iba a ser fatídica. Mire hoy los resultados de quienes hicieron cuarentena total y cómo están, y mire el Uruguay, que es un puntito verde dentro de lo rojo que está América. Esas similitudes, ¿no? Es cierto, es cierto. Entonces, nunca he estado muy lejos de la política. No, y por ahora, lo que veo, la gestión pública tampoco le es ajena, porque usted, para nada, ha estado al frente de la Junta Nacional de la Granja. Sí, y ya como le dije, estuve muy joven, tenía 28 años, y era director de división, y me pasaba muchísimas veces en aquel momento donde era la Casa de Gobierno, que es hoy ACE, ¿verdad? Con la gente de la OPP, discutiendo programas donde hicimos convenios con la República Federal de Alemania, con el gobierno de Francia, entre otros. Ahora, donde no me pregunta, ¿por qué usted quiere ser intendente? ¿Por qué se mete en este baile y una papa que quema? Bien. ¿Por qué quiero ser intendente? Primero que nada, comencé en Cabildo Abierto, trabajando, como le dije en su momento, en el Partido por el Gobierno del Pueblo, colaborando con el programa de gobierno. Trabajando en el Grupo Agro de Cabildo Abierto, donde, entre otras cosas, redacté, en definitiva, actualicé un proyecto que lo habíamos presentado en 2002, donde fíjese cómo son las cosas. Junto con un diputado de Canelones, por Canelones, y junto con la Confederación Granjera del Sur, un proyecto que se llamó Instituto Nacional de la Granja. Ese diputado joven de Canelones, de 26 años, era el doctor Luis Lacalle Pou.
Hoy vuelvo a actualizar dentro del grupo de trabajo ese proyecto, lo traigo al siglo XXI, lo presentamos y tengo el orgullo de decir que fue aceptado por ambas cámaras por unanimidad. Hoy tenemos la conformación del Instituto Nacional de la Granja, 18 años después, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Así estaba trabajando yo para Cabildo Abierto. Cuando comienza el tema de las elecciones departamentales, se me plantea por parte del coronel retirado Oscar Müller en ese momento, la posibilidad de que si quería candidatearme como intendente para la intendencia de Salto. En ese momento lo pensé y obviamente lo comenté con mi señora, no estuvo de acuerdo por supuesto, y le dije que lo que sentí y lo que siento. Ya voy a cumplir 65 años, he hecho creo que bastantes cosas en esta vida, he acumulado bastante conocimiento en general, ¿no?, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la vida, y sentí la obligación de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad me dio. Porque hoy soy ingeniero agrónomo y he tenido éxito en prácticamente todo lo que he hecho. Muchos dirán sí, porque de pronto has tenido la capacidad de hacerlo. Pero yo agradezco a estar en un país laico, a ir a una escuela rural, con muy buenas maestras que me prepararon, con la maestra de sexto que le dijo a mi madre, él tiene mucha capacidad y tiene que ir al liceo. Yo no quería ir al liceo. Hacer el liceo público, luego hacer una universidad que tuve que trabajar para estudiar, pero la universidad era gratis. Por lo tanto, soy un profesional que sale de un país laico y gratuito. Y me creo casi que en la obligación de devolver parte de lo que esa sociedad, tanto salteña como uruguaya, porque viví mucho tiempo en Montevideo, me dio, y me dio la oportunidad de ser quien soy. Eso es un poco la motivación por la cual luego acepté esta candidatura. La mía es puramente una vocación de servicio. No tengo aspiraciones políticas, menos a esta altura. Simplemente tengo aspiraciones de vocación de servicio y porque además es hora de ponerle freno a tanto populismo, a tanto asistencialismo, a tanto clientelismo político. Y quienes tenemos hoy enfrente, adversarios, en Salto, populismo. Exactamente. Eso pasó en el... que tenemos en la Intendencia. Eso pasó en el Uruguay durante 15 años con el Frente Amplio y ha pasado en la Intendencia desde el gobierno, yo le diría, de Fonticiella, agravándose en cada administración, incluyendo la administración de Germán Coutinho, donde realmente se ha hecho mucho clientelismo político y han ido endeudando a la Intendencia progresivamente a llegar a estos niveles que nunca habían sido vistos, ¿no? Yo por eso le decía hoy, esto es una papa caliente, ¿no? El que gane Sí, esta señor. elección va a tener que lidiar con unas cuentas que están en rojo. Sí, señor. Si bien vienen pagando sueldos, incluso llegan a festejar el pago de sueldos, pero hay la realidad de que hay todo un sector empresarial, y no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de empresarios pymes, ¿no? Chicos y medianos, al cual la Intendencia les debe. Exacto. Y que alguien les va a tener que pagar. Entonces, exacto. Si usted fuese intendente, si mañana resultara usted electo intendente, ¿cómo afrontaría esta situación? Bueno, mire, parece que yo no nací para las cosas fáciles, porque ya le dije, en 2002 tomé la Junta Nacional de la Granja y funcionamos con un presupuesto de $300.000 al año con 12 agencias. Así que imagínese cómo era aquello, ¿no? Contar de a pesitos. Y realmente tomar la intendencia hoy, evidentemente es una situación difícil, pero yo creo que justamente son los momentos donde debemos de aparecer aquellos que tenemos una mezcla quizás de conocimiento, de experiencia y de inconsciencia para tomar algo, porque en definitiva, imagínense que si gana Lima o si gana Coutinho va a ser la misma cosa. Y no he escuchado de ellos, salvo llevar esta deuda a 30 años, ninguna, o digamos, propuesta para salir de este atolladero.
Sin embargo, dentro de la coalición que armamos con el Partido Nacional, creo que lo que nos sobran son propuestas. Hoy ya estamos trabajando para la Intendencia. Hoy ya se está trabajando en concretar proyectos muy ambiciosos para Salto. Hoy ya estamos trabajando, yo me he dado una vuelta por motivos de señorías, a nivel de la salud, trabajando con ACE, por ejemplo, tratando de recomponer lo que se llaman las UBA, las unidades básicas de atención, las policlínicas, reabriendo, tratando de reabrir policlínicas, ya se abrieron algunas, reequipando esas policlínicas, yendo por el interior, buscando también dentro de la salud policlínicas cerradas, gente sin atención médica, la falta de trabajo, procurando ya fuentes de trabajo rápido, trabajando también en reuniones con la gente de la República, buscando alternativas para empresas como por ejemplo Citrícola Salteña, que estaba para rematar, y hoy se están analizando otras propuestas, con también esas coincidencias, porque parece que a veces la vida nos reúne en situaciones difíciles. Fíjese que hoy quien está trabajando para lograr una salida de Citrícola Salteña, contratado por el Banco de la República, el directorio del Banco de la República, hoy acá en Salto, es el ingeniero Martín Aguirre Zavala, que era el ministro de Ganadería cuando yo era presidente de la Junta Nacional de la Granja. Fíjese qué casualidad. Pero no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Cuando las cosas son difíciles se precisa gente que tenga capacidad suficiente y la firmeza de criterio como para sacar adelante. Con respecto al endeudamiento, sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 medidas que rápidamente tendría que tomarse en consideración para atacar ese déficit? Que estamos hablando que es un déficit que aparentemente va a llegar a los 2.000 millones de pesos. Exacto. Seguramente vamos a andar muy cerca de los 50 millones de dólares. Yo dije, la primera medida es realizar una auditoría a la Intendencia para saber dónde realmente estamos parados. Porque hay números que son un poco contradictorios. Entonces, lo mejor es hacer una auditoría interna y decir, bueno, estos son los números, esta es la situación. Luego de conocida la situación, la primera medida, evidentemente, es juntarse con los acreedores, porque, digo, al venir de la actividad privada y todos aquellos que hemos tomado crédito, sabemos que los que tomamos crédito, si no llegamos, podemos pagarlo, tenemos que hablar con los acreedores, y buscar entre todos la mejor medida, mostrando, por supuesto, voluntad de pago y pidiendo flexibilidad para encarar ese endeudamiento. Creo que es una de las primeras medidas que hay que hacer, con todos los acreedores. Tratando en lo posible de cumplir con aquellos acreedores que sean más frágiles. Me refiero, por ejemplo, a los acreedores internos. Hay estaciones de servicios, hay ferreterías, hay montones de negocios que se le debe mucho dinero. Hay que conversar con ANCAP para buscar una solución a este corte de suministro de combustibles, con una modalidad de pago, con una nueva, digamos, con un nuevo acuerdo, donde el nuevo gobierno se debe comprometer a hacer las cosas bien, y lograr nuevamente el apoyo de ANCAP en el suministro de combustibles. Hay que buscar dentro de la Intendencia dar señales. Esas señales, yo lo escribí casi enseguida en mi programa de gobierno, después por suerte otros candidatos han dicho lo mismo, y creo que ha llegado hasta a la Junta. Hay que dar señales como por ejemplo bajar el sueldo del intendente, pero no es por el hecho de bajar el sueldo del intendente ni por demagogia, es porque el intendente es el techo salarial para luego los puestos de confianza que van a venir como asesores o como directores de las divisiones y diferentes departamentos de la Intendencia. Hay que bajar obviamente el rubro cero. Esa es una señal, no significativa, pero una señal de que queremos hacer las cosas bien y que queremos demostrar, como se demostró a nivel de gobierno nacional, bajando el 20% de los sueldos de todos los jerarcas y parlamentarios para conformar el fondo coronavirus. Bajar drásticamente la cantidad de puestos de confianza. No podemos entender que en una intendencia que está con las dificultades económicas que está, aún permanezcan, algunos dicen 40, otros dicen 50, algunos dicen 80, no sabemos cuántos puestos de confianza. No se pueden pagar compensaciones para gente en un momento de esta situación, compensaciones que le cuestan a la Intendencia 7,5 millones de dólares.
Entonces, hay que realmente generar toda una reestructura municipal, volviendo a traer a muchos funcionarios que han sido desplazados para poner puestos de confianza en los lugares que donde realmente pueden demostrar su productividad y su capacidad. Decirle a los señores que llegaron con el Frente Amplio, que si gana el Partido Nacional, amablemente le vamos a invitar a que dejen su lugar, salvo que nos demuestren que con su capacidad pueden ser útiles para la tarea que nosotros vamos a emprender. Empezar a trabajar con la maquinaria, que ayer de vuelta lo volví a escuchar al ex intendente Lima haciendo, digamos, mencionando la maquinaria que se había comprado y que aún está nueva y sin uso, y que costó varios millones de dólares que se utilizaron del fideicomiso de Aimán en lugar de abatir el endeudamiento. Y al mismo tiempo que compra esa maquinaria, terceriza obras. Entonces está gastando 2 veces. Y a su vez tiene un récord de funcionarios públicos, la mayoría de los cuales no saben ni siquiera para qué están en la intendencia. Entonces, hay que reordenar la intendencia, hay que sacar esa maquinaria a trabajar, hay que capacitar a los funcionarios para utilizar esa maquinaria y hay que redistribuir a los funcionarios para que buscar un poco la productividad dentro de la intendencia. Esas son cosas que yo creo que ahí rápidamente no es fácil, ¿no? No la va a tener fácil cuando habla de redistribución Sí. o cuando habla de productividad. Seguramente con ADOMS vas a tener que tener algún problema. ¿Cómo se imagina un juego con ADOMS? No, yo creo que la conversación con ADEON obviamente se tiene que dar. Yo hace tiempo he manifestado mi voluntad de conversar con ADEON, no he tenido aún la oportunidad, espero tenerla. Pero realmente hay que conversar como personas maduras y como salteños, que todos somos salteños y todos nos debemos a Salto. Y ADEON, más allá de la ideología, nosotros no estamos planteando echar a nadie de los funcionarios municipales. Estamos diciéndole a los puestos de confianza que sí, dejen su lugar, ¿tá? Porque en definitiva cada administración que ingresa tiene que tener su gente de confianza. En ese caso van a ser muchísimos menos de lo que están. Tenemos que decirle que tenemos que ir a un régimen horario normal, que las horas extras por un cierto tiempo se van a suprimir. Tenemos que decirle que ese tipo de compensaciones van a cambiar en el sentido de que se va a premiar la productividad. Para eso nosotros tenemos, creo que son 3 ejes básicos. Generar un plan quinquenal de acción, obviamente que es totalmente ajustable en la medida de que vaya marchando la administración. Hay que generar, lo hice en Junta Nacional de la Granja y funcionó, un plan operativo anual con objetivos concretos, con fecha de comienzo y de término, con todo lo que significa aquello que se necesite, es decir, vamos a plantear, por ejemplo, un plan de arreglo de calles de X cantidad de manzanas del barrio Saladero, por decir algo, y bueno, saber cuántas manzanas son, qué es lo que vamos a hacer, qué materiales se precisan, qué insumos se precisan, qué maquinaria se precisan, y vamos a precisar un plazo de comienzo y de final. Y a través de una oficina de seguimiento de gestión, que es muy fácil hoy con la tecnología que tenemos, hacerlo en tiempo real, meter ese plan dentro de esa oficina de gestión e ir monitoreándola en tiempo real. Y eso es una forma de generar lo que es un control, sin apremiar a los obreros ni nada, pero un control de avance que nos permita ir monitoreando permanentemente qué es lo que se está haciendo. Y si vamos a, por ejemplo, pasan 3 meses y nosotros pusimos 1 año de plazo en eso, y en esos 3 meses no se avanzó de acuerdo al plan operativo, bueno, hay que analizar por qué no se avanzó. Si es porque faltaron insumos, si faltó dinero, o si los funcionarios no estaban cumpliendo con su ¿Sabe, rol. por ejemplo, cuánto demoró la Intendencia en hacer la base de la avenida Reiles? Dígamelo. Y demoró por lo menos 8 o 9 meses. Un trabajo Bien. que había dicho que demoraba 60 días. Exacto, ahí está. Entonces, cuando yo le digo, hay que construir un plan operativo, y nosotros construimos un plan operativo con los técnicos, un plan operativo anual, por ejemplo, como usted dice, para hacer la avenida Reiles como está hoy terminada o semi-terminada, eso tiene que tener una planificación, tiene que tener un principio y un final, y tiene que tener una presupuestación.
Entonces, en función de esa presupuestación y en función de todos los elementos que tienen que intervenir ahí, hay que ir haciendo un monitoreo. Ahora, si usted no hace monitoreo de nada, usted no sabe dónde está parado. Y lo fundamental en un administrador, porque en definitiva un intendente es un administrador, lo fundamental de un administrador es saber en qué momento está parado y dónde está parado en cada una de las funciones que se están desarrollando. Y si las funciones se están desarrollando mal, bueno, hay que buscar las causas. Y si las causas son humanas, bueno, hay que sustituir porque evidentemente esas personas no están preparadas para esa gestión. Y si las causas son falta de recursos, es porque no se planificó bien. Y hay que volver a rever todo el proceso y acercar todos los recursos que sean necesarios. Entonces, eso es realmente, créame, y se lo digo por experiencia, es mucho más fácil trabajar de forma ordenada que de forma desordenada. Es como en una casa, ¿eh? Si usted trata de mantenerla ordenada cada día y no dejar cosas desparramadas por todos lados, va a ser mucho más fácil ponerla en condiciones si usted va a recibir visitas. Ahora, si usted llega tirando cosas por todos lados y tiene un desorden, desordenar es lo más fácil que hay. El ordenar es muy difícil. Ahora, si nosotros arrancamos ordenados, las cosas se hacen muchísimo más fáciles, mucho más eficientes y por sobre todas las cosas, mucho menos onerosas para la población, que en definitiva es lo que tenemos que hacer, conservar, cuidar los recursos que son de todos, no son del intendente. Eso me parece que ha sido también un error de estas administraciones que han pasado, sobre todo las últimas dos, que han creído que los recursos son de ellos y no de la población. Y que en definitiva, desde el día uno, en lugar de preocuparse por administrar bien los recursos municipales, se han preocupado por su carrera política. Y ahí ha estado, me parece, el grave error por lo cual la Intendencia se encuentra hoy como está. ¿Usted piensa que se hizo mucho más política que gestión entonces? No tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda. Usted fíjese que con todo el respeto que me merece Germán Coutinho, además nos conocemos personalmente, él salió de nuestro riñón, nosotros éramos del Ejecutivo de la lista 15 también acá, cuando estábamos en la Junta Nacional de la Granja, y él fue aconsejado desde el Ejecutivo de la lista 15 para ocupar el puesto de la juventud en la administración del escribano Malaquina. Y el contador Diego Simonet fue a la Oficina de Desarrollo. Esa era gente de la lista 15, ocupando lugares en una administración de la lista 1 del Partido Colorado. Allí comienza la carrera política del senador Coutinho. Y desde allí, el senador Coutinho se dedicaba pura y exclusivamente a la política. Él no tenía ninguna actividad que no sea política. Y si hoy o mañana él no tiene la suerte de ser electo en actividad política, bueno, va a tener que buscar otras formas de vida, ¿no? Pero mientras tanto, siempre ha trabajado en hacer una carrera política. Si vamos al doctor Lima y a su familia, porque yo llamo a la familia Lima, su hermano en la Diputación, yo creo que ya tiene planificado cómo van a hacer para alternarse entre Diputación, Senado e Intendencia, porque en definitiva su objetivo es hacer política y estar trabajando dentro de la política. Y si nosotros tenemos como principal objetivo eso, créame que al poco tiempo de estar en el poder nos olvidamos los ciudadanos. Eso créame que nosotros no lo vamos a hacer, porque con las canas que tenemos, con los años que tenemos, sabemos que no tenemos muchos tiros por delante, ni vamos a hacer carrera política, sino que nos vamos a dedicar justamente a trabajar al servicio de los salteños. Como digo yo siempre, la intendencia tiene que ir hacia los salteños y no los salteños a la intendencia. Muy bien. Y estoy hablando de descentralización. Para finalizar, Sí. vino el general retirado Marini Ríos, senador, a darle un espaldarazo. Sí, señor. Su candidatura, como a venir a dejar claro quién Sí. es, por parte de Cabildo Abierto, el representante, en un marco de división, llamémosle, porque el diputado Albernaz está apoyando otro candidato, está apoyando a Germán Coutinho. Uh-huh. Y la verdad que nos ha sorprendido un poco el grado de virulencia, digamos, de algunas declaraciones al decir que su candidatura no va a marcar votos, que por eso no aparece en encuestas, que va a tener poco más de 500 votos y que puede llegar a ser la gran desilusión, así como fue el gran destape Cabildo Abierto en las últimas elecciones nacionales, ahora puede ser la gran desilusión. ¿Qué valoración le merecen esos pensamientos?
Realmente en lo personal me hacen un poco de gracia. No me sorprenden. Desde el primer momento que fui electo como candidato a intendente por Cabildo Abierto y luego hicimos la coalición con el Partido Nacional, tuvimos al diputado electo y a toda su familia en contra. Desde el primer momento que fui electo, el segundo lugar que fui a visitar fui a la sede de Salto Oriental, la sede del diputado electo. Y estuve en una reunión donde hubo una pequeña asamblea de sus seguidores, con el diputado electo a mi izquierda y con el señor Carlos Bruno, principal asesor político del diputado, a mi derecha. Y créame que no fue una reunión agradable ni nada por el estilo, sino que tuve que soportar una cantidad de epítetos que nunca me imaginé que yo iba a ser capaz de soportar. Cuando yo fui a plantear realmente que a mí me interesaba la unidad de Cabildo Abierto y que por eso iba a visitarlos y por eso iba a proponer y a hacerme conocer y a invitarlos a conformar, ¿tá?, Cabildo Abierto como una unidad. Y realmente allí recibí todo lo contrario, ¿m?, con epítetos muy fuertes por parte del padre del diputado, de la madre del diputado, que además tengo que decir que tendría que ser nuestra aliada en la Junta Electoral y fue nuestra principal enemiga, a tal punto que el único departamento que tuvo que cambiar el color de las listas y apelar a una circular de la Corte en Montevideo para conservar el sublema Cabildo, ¿m?, donde la principal antagonista de nuestra propuesta era nuestra representante de Cabildo Abierto, madre del diputado. Entonces nada me puede sorprender. Lo que sí le voy a decir... ¿Cuál es el ¿Cómo? motivo? Pero ¿por qué no lo apoyó usted? Si estaban dentro del mismo Yo partido. creo, claro, yo creo que en definitiva, a veces, cuando se es joven, algunos puestos marean, ¿no? Algunos puestos marean. Y él se olvidó de que de los 72 convencionales que tiene hoy Cabildo Abierto en Salto durante 5 años, ellos tienen 27, son minoría. Y perdieron por una abrumadora mayoría en la asamblea donde fui electo. Nunca lo reconocieron, porque ellos consideraban de que ellos, como él era diputado, teníamos que mandar en Cabildo Abierto. Y eso es de conocer, primero que nada, los preceptos de Cabildo, ni más ni menos que el nacimiento de nuestra república, ¿no?, donde lo primero que se hace es respetar las mayorías. Lamentablemente, desde el primer momento no respetaron las mayorías. Entonces, en ese sentido, ya sabíamos que los íbamos a tener en la vereda enfrente. Si a eso le agregamos de que realmente tiene, y lo manifestó desde el primer momento, una gran afinidad por el Partido Colorado, y viene del Partido Colorado, así como vengo yo, pero él venía de la lista 13, de las Juventudes Coloradas del doctor Perna, y tuvo su oportunidad. Bueno, de esa misma manera, él, a su vez, y luego en conversaciones, evidentemente, me gustaría saber qué le ha prometido Germán Coutinho para que se volcara tan abiertamente él y su familia y algunos pocos más a apoyar a la candidatura de Germán Coutinho. Lo llevó al principio, en la primera avenida de Manini, él se declaró como que no iba a intervenir en la campaña, neutral, ¿ah? Yo me acuerdo Pero al poco tiempo que él llegó tarde a la conferencia, llegó tarde a la conferencia, 20 minutos claro, tarde, y se sentó en la mesa. exactamente. Entonces, y luego estuvo en Círculo Sportivo. Allí se le preguntó al general Manini Ríos por la actitud del diputado y le dijo, es un cabildante más y como cabildante más que va a aceptar la mayoría. Nada más lejos de la realidad. Desconoció, obviamente, la voluntad de nuestro máximo líder. Después todo es conocido hasta que expresamente lo dice públicamente que va a apoyar la candidatura de Germán Coutinho. Yo creo que, y espero, que los cabildantes sepan de qué lado está Cabildo Abierto, quién realmente representa a Cabildo Abierto, quién realmente representa al senador Guido Manini Ríos, y quién representa en Salto el pensamiento artiguista que inspira hoy a Cabildo Abierto. Y creo que no hay dudas al respecto.
Los que no nos quieren, y evidentemente tienen todo el derecho del mundo, pueden votar, digamos, quien se les plazca. Lo que no está bien es que hagan una política partidaria abierta y contraria a nosotros, y de alguna manera se dirijan de una forma un poco despectiva a nuestra candidatura. Yo le diría al diputado Rodrigo Albernaz que recuerde qué le pasó a Fernando Amado cuando dejó el Partido Colorado y se fue al Frente Amplio, y dónde está Fernando Amado hoy. La democracia y los partidos no perdonan las traiciones. Entonces hay que pensar muy bien, porque un paso en falso en ese sentido le puede costar su incipiente carrera política. Cosa que a mí, por ejemplo, a mí no me molesta, porque no soy político, vengo a la política con una vocación de servicio, vengo a ofrecer todo mi esfuerzo y todo mi conocimiento al servicio de una causa que creo que es la mejor para Salto, que ir en coalición con el Partido Independiente y el Partido Nacional, con las cosas claras, sé lo que quiero hacer, sé que quiero trabajar para los salteños, y creo que la gran mayoría de los cabildantes ya me está conociendo y sabe la manera de pensar que tenemos y la manera de actuar que tenemos. Siempre de frente, siempre diciendo la verdad, siempre tratando de demostrar la transparencia, y nuestros discursos no son armados, nuestros discursos son espontáneos. Digo lo que pienso, y como dijera el general Manini Río, voy a tratar de hacer lo que dije. Muy bien. Ingeniero César Mari, muchas gracias por participar en esta sección con miras a las elecciones departamentales de Sumados. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.